Vamos a darle un aplauso bien grande al Señor. Y podemos sentarnos. Qué bueno. Qué alegría estar en la casa del Señor para alabar y bendecir siempre su nombre. Bueno, en el día de hoy tenemos aquí con nosotros a alguien que es parte de nosotros, ya tiene un tiempo de estar acá, un hombre de Dios que ha pastoreado iglesias también. Lo digo una vez más, para quien esté aquí por primera vez, él es doctor en medicina de profesión y bueno, y un hombre que tiene palabra de Dios para compartirnos. Así que yo quisiera invitar a Alfredo que pase aquí adelante y entonces que use la palabra. Amén, gracias. Dios les bendiga ricamente y qué bueno es podernos reunir, como dice la palabra, todos juntos en armonía. Dice el salmista, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿Cuántos se alegraron hoy por venir a la casa del Señor? Amén. Dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Usted no necesita ir al cirujano plástico. Necesita un corazón alegre. Y ese corazón alegre es el que nos motiva y nos lleva a reunirnos como hermanos en armonía para alabar a ese que dijimos que es el Rey, Cristo mi Rey. Y Dios se deleita cuando el pueblo de Dios vive para agradarlo. Y ese es el título de mi presentación hoy, de mi mensaje que Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Vivir una vida que agrade a Dios. Y dice en Colosenses 3:12, dice así, Pablo hablando a la iglesia de Colosas, él está llevándolos y diciéndolos que dejaran sus viejas formas de vivir, de sus malos deseos, de sus pensamientos pecaminosos. Y hace una exposición de lo que era la vida antigua antes de conocer al Rey. Y dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos habló sobre la importancia del perdón. Y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y subraya lo que dice ahí, y sed agradecidos. El estilo de vida de un creyente debe ser una vida de gratitud delante del Señor. Y muchas veces decimos que estamos agradecidos porque todas las cosas van bien, porque todo está perfecto. Es fácil decir que estoy agradecido porque todo está bien. Pero el estilo de vida del creyente debe ser de gratitud delante de Él, aunque las cosas algunas veces no estén bien. Dios quiere ver que su pueblo le alaba y le glorifique. Así que tenemos que escoger entre la queja, algunos dicen entre la quejabanza o la alabanza. Aquí dijo nuestro ministro de alabanza, dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová iremos. Y donde estamos reunidos dos o más para alabar al Señor, Él está en medio de nosotros. Así que
Tenemos que tener una vida que agrade a Dios, no a los hombres, porque los hombres siempre van a ser imperfectos. Y un día usted los va a agradar, otro día quizás no los va a agradar. Dice Gálatas 1:10, busco pues ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. ¿Qué significa gratitud? Literalmente dice que la gratitud es un sentimiento de apreciar y reconocer por algo que se ha recibido y a corresponder de alguna manera. ¿Qué hemos recibido nosotros? ¿Qué hemos recibido del Señor? El regalo más grande, más importante, la expresión sublime de amor, que fue nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra pecaminosidad que quedó clavada en una cruz. Es el regalo más grande que hemos recibido y la esperanza de una vida eterna en su presencia. Así que si trasladamos esto a nuestro concepto de gratitud, todo lo que hemos recibido de parte de Dios, tenemos que agradecerlo día a día. Y debemos llevar un estilo de vida de gratitud delante de Él. Ahora, hoy Dios me ha regalado horas de vida. Amén. No sabemos mañana. Dios me ha regalado. Yo tengo que estar agradecido por las horas que Dios me ha por agradecido porque yo me puedo congregar, porque yo tengo libertad, vivo en un país donde me puedo congregar y declarar libremente que Cristo es el Señor. Cada hora, cada minuto yo tengo que estar en gratitud delante de Dios. Y cuando el Espíritu me da la certeza de que yo estoy viviendo agradando a Dios, yo tengo paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque si yo tengo paz, no importa las tormentas, las dificultades, los problemas, yo vivo una vida que es agradable delante del Señor. Pero ¿qué pasa? ¿Qué sucede realmente? Muchas veces estamos agobiados, muchas veces estamos entristecidos, muchas veces estamos apesumbrados, deprimidos, tristes, porque algo no está bien. Algo no está funcionando. Tengo una situación en casa, en el hogar, en el matrimonio, financiera, en el trabajo. Apesumbrados, tristes. Y muchas veces cuando estamos en esa condición, dejamos de ver lo que Dios hace y ha hecho por nosotros. Como les pasó a los discípulos cuando iban camino de Emaús. ¿Recuerdan ese pasaje? Cristo había muerto hacía pocas horas en la cruz. Iban camino de Emaús lamentándose, entristecidos, porque habían pensado que aquel hombre que habían conocido los iba a libertar del imperio romano en aquel momento. Y Jesús está caminando al lado de ellos. Pero la tristeza, el agobio, la depresión, no les permitió reconocer que el que caminaba junto a ellos era el mismo Jesús que habían conocido antes. Entonces, muchas veces dejamos de ser agradecidos, dejamos de ver a Dios, a Jesús, porque estamos con nuestros ojos entenebrecidos, porque la tristeza nos impulsa a vivir en esa ceguera espiritual. Igual le pasó cuando estaban en la barca, cuando los discípulos, el Señor le dice, vayamos a la otra orilla. Y los embarca en la barca y el Señor se retira a orar al monte. Y estando allá, los discípulos en la barca se confrontan con una tempestad. Grandes olas, vientos. Se llenan de temor, se llenan de una aprensión. Y de repente
dice que el Señor vino caminando sobre las aguas. Pero estaban tan ciegos por el miedo y el temor que había en ellos que no reconocieron a Jesús. ¿Qué dijeron? Un fantasma. Es un fantasma. ¿Y cuáles fueron las palabras del Señor? Tengan ánimo. Yo soy. Tengan ánimo. En medio de la más oscura noche, turbulento momento, de la pesada prueba, de la dificultad más grande, no deje que eso lo ciegue y le impida ver quién es Jesús en su vida. ¿Cuál fue la reacción de Pedro? Señor, si eres tú, haz que camine sobre las aguas. Todavía había duda en Pedro. ¿Y qué le dijo el Señor? Bien puedes, camina sobre las aguas, camina sobre tu problema, camina sobre tu dificultad, camina sobre tu tristeza, tu depresión, tu angustia, camina sobre ella, con los ojos puestos en ¿quién? El autor y consumador de la fe. Y Pedro salió de la barca, Pedro caminó sobre el agua, pero en el momento en que quitó la vista del Señor, comenzó a hundirse. Cuando dejamos de quitar los ojos del Señor, cuando desenfocamos nuestra vista de Dios a través de Jesús, nos hundimos en el problema, en la tristeza, en la angustia, en el temor, en el desánimo. Pero el Señor es noble, el Señor es misericordioso. Aun cuando Pedro dejó de verlo y se hundía en las aguas, Pedro le dice, Señor, ayúdame. Y dice la palabra que Jesús extendió su brazo y lo sacó. Aun cuando nosotros en medio de la situación se nos olvida y dejamos de ver a Jesús, Jesús en su misericordia extiende su brazo y nos saca del problema. Dice la palabra, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes que tú no has visto. No te dejaré ni te desampararé. Pero como creyentes tenemos que aferrarnos a esas promesas. Tiempos difíciles, sí. El Señor dice, en esta vida van a tener dificultades. No vivimos ajenos al mundo. No vivimos ajenos a la realidad, a las situaciones económicas, a la enfermedad, al hijo rebelde, al jefe gruñón. Todo eso es parte de nuestras vidas. Pero aún ahí, Dios tiene misericordia, porque sabe una cosa, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y agradamos a Dios a través de nuestra fe. Nuestro destino va a depender de nuestra fe en el Señor. El Señor le dice, vamos a la otra orilla. Mi destino, mi propósito, la voluntad de Dios va a depender de mi fe. Porque sin fe no podemos agradar a Dios. Así que no perdamos la perspectiva. Sí hay dificultades, hay problemas, todos los hemos vivido y probablemente los vayamos a enfrentar. Pero una cosa estoy seguro, que Dios siempre estará conmigo.
mi destino va a depender de nuestra fe en el Señor, porque dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundante. Usted podrá pedir algo, podrá necesitar algo del Señor, pero mucho más abundante es lo que el Señor va a brindarle y le va a ofrecer. Así que muchas veces sí, la ansiedad, la tristeza, la amargura, pero que sea 5 minutos, se acabó. Ahí mismo paro el carro, me ahorillo, levanto un clamor delante del Señor, estoy en mi casa, me aparto. Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, ven a mi vida. Sácame de las aguas. Pero tenemos que ser agradecidos. La Biblia cuenta la historia de 10 leprosos que se acercaron al Señor, de lejos. 10 leprosos que estaban excomulgados de la sociedad, separados de la sociedad completamente. Porque en aquellas épocas, y no mucho tiempo atrás, ojo, que hasta hace muy poco tiempo, en el siglo pasado, los leprosos eran separados de la sociedad, como pasaba en el Antiguo Testamento. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el hospital de Palo Seco, un hospital, un leprosorio que había sido creado bajo la administración norteamericana en el área del Canal, y ahí estaban los leprosos. Una vez que ellos eran identificados en la ciudad, eran arrancados de la sociedad y eran puestos en ese lugar para toda la vida, porque no había tratamiento. Incluso tenían hasta sus propias monedas. Tenían unas monedas que eran una moneda que tenía un hueco cuadrado en el medio para que solamente circulara entre ellos, porque les llevaban cosas, ellos compraban, ellos trabajaban, les pagaban, tenían su propia cárcel, porque se peleaban, tenían su propio cementerio, no podían enterrarlos con los demás. Te arrancaban de la sociedad. Y era una condición triste, porque no volvías a ver a tu familia. No había WhatsApp, no había teléfono. Es más, la única forma de llegar era por vía marítima, no había carretera. Triste. Y estos leprosos se aproximan a Jesús y de lejos le dicen: Jesús, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros. La lepra en la Biblia es un símbolo de lo que nos separa de Dios, el pecado. Y estos leprosos, separados de la sociedad, le gritan al Señor: Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús les dice: id y preséntense delante de los sacerdotes. ¿Por qué delante de los sacerdotes? Porque los sacerdotes eran los que declaraban enfermedad y los que declaraban sanidad en esas condiciones. Los leprosos incluso tenían que gritar: inmundo, inmundo, cada vez que alguien se acercaba donde ellos. Y el Señor le dice: vayan donde los sacerdotes para que los declaren sanos. Y efectivamente ellos comenzaron a caminar. Y en la medida que iban caminando, sus cuerpos fueron sanados. Aquí hay una enseñanza de fe tremenda. Porque Él no les dijo son sanos. Él dice: caminen hacia el sacerdote, los sacerdotes, y en el camino ellos fueron sanados. Y efectivamente fueron sanados. Pero ¿qué sucedió? Uno de ellos, samaritano, regresó donde Jesús y le dio gracias. Y Jesús pregunta: ¿no eran 10 los leprosos? ¿Y los otros 9, dónde están? Solamente uno, samaritano, que los samaritanos con los judíos no se llevaban.
porque había un tema de incongruencia religiosa. Pero este samaritano, a pesar de sentir, fue el único que vino agradecido delante de Jesús. Y muchas veces nos ocurre a nosotros. Jesús hace el tremendo milagro en nuestras vidas, la tremenda bendición sobre nuestras vidas. Y lo último que se nos ocurre es venir a darle gracias al Señor. Porque a veces pensamos que nos merecemos las cosas, que es nuestro derecho. Pero solamente uno vino para agradar al Señor. Y es necesario tener un corazón que crea a la palabra de Dios, porque Dios no ha dejado de hacer milagros. Pero siempre nos preguntamos, ¿pero por qué? Yo voy a la iglesia, yo oro, yo leo la Biblia, me porto bien. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias a Dios en todos, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Necesitamos muchas veces pasar por situaciones que no nos gustan, nos desagradan, las rechazamos, ni siquiera las imaginamos. ¿Por qué, Señor? Pero la pregunta no debe ser ¿por qué, Señor? La pregunta debe ser ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar en medio de esto? ¿Qué me quieres traer a mi vida sobre esto? Y sabe una cosa, decía Pablo en el libro de los Corintios, dice que somos muchas veces consolados por el Señor para ser de consuelo a otros. Cuando usted ha pasado por una experiencia dolorosa, cuando usted ha pasado por una experiencia difícil, usted sabe lo que se siente y usted puede consolar a otros. Y eso se trata, los hermanos, juntos, en armonía, en la iglesia, de ser consuelos unos a otros. Yo, cuando se pide aquí oración por alguien, yo siento la necesidad, la compasión por esa persona que está en necesidad, sea cual sea la situación que tiene. Y muchas veces hemos venido a la iglesia, hemos disfrutado las bendiciones del Señor y se nos olvida darle gracias. Por eso dice, vamos a ver lo que dice en el Salmo 103. David, que fue un hombre que falló como cualquier hombre, que tuvo sus debilidades, que pecó, pero se arrepintió. Y dice el Salmo 103, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus dolencias, el que te rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Eso me cae a mí. Me encanta esa parte. Que me rejuvenezca como el águila. Porque ya lo que me falta es menos de lo que yo he vivido. Pero aún a los jóvenes necesitan ser rejuvenecidos. Porque sabe, jóvenes que caminan como ancianos. Dios busca verdaderos adoradores. Así que debemos ser agradecidos. Y muchas veces, por situaciones diversas, dificultades, vamos a pasar situaciones difíciles. Siempre tenemos que discernir lo que es agradable delante del Señor. Pero algunos piensan, ¿será que Dios dejó de amarme? Estoy pasando por esto porque quizás, y muchas veces la mente es traicionera, el diablo es sucio y nos mete pensamientos y dice, ¿será que Dios me dejó de amar? ¿En algún momento hice algo?
Como le pasaba como los amigos de Job, que no eran tan amigos. Algo tú hiciste para que Dios te ponga estas cosas a ti. Porque como dice el libro de Job al principio, era un hombre justo y perfecto delante de Dios. Pero pasó las de San Quintín. Perdió su familia, perdió su esposa, perdió su salud, perdió sus posesiones, todo. Y todavía vienen los amigos, entre comillas, y le dicen, yo creo que tú hiciste algo malo, hay un pecado escondido. Y muchas veces el enemigo te mete eso en el corazón. ¿Será que hay algo que yo hice y Dios me dejó de amar? Fíjese lo que dice Romanos 8:5. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación o angustia o persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted declara esta palabra. Cuando el enemigo quiera traer confusión en su mente, en su corazón, declare, nada me separa del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No importa la circunstancia, no importa el problema, nada me separa. No piense que Dios dejó de amarlo. Cuando usted disciplina a su hijo o a su hija, ¿ha dejado de amarla? Porque a veces necesitamos ser disciplinados. Tenemos que reconocerlo. Y Dios muchas veces permite las circunstancias para que nos mantengamos en su caminar. Alguien dijo una vez, no conoce la paz del puerto quien no ha padecido la tempestad. Cuando usted pasa por dificultades, usted sabe y agradece a Dios por todas las cosas, pero lo más importante, el milagro de la salvación. La gratitud nos conecta con Dios. La ingratitud nos separa. ¿Cuál es la reacción cuando estamos en dificultad o problema? La primera reacción, dejo de ir a la iglesia. Dejo de congregarme. ¿Para qué? Mira cómo estoy. Mira mi situación, no se mejora. Y generalmente esa es la primera reacción. La ingratitud nos separa de Dios. La queja nos desconecta de Dios, porque entonces empezamos a quejarnos del Señor. Y a quejarnos. Pero resulta controversial, porque las personas que más hemos sufrido somos las más agradecidos delante del Señor. Mientras más usted haya pasado por pruebas, dificultades, más agradecido es con Dios. Es como un niño caprichoso. Cuando no le dan las cosas que quiere, patalea, berrea y grita. Pero cuando lo que tiene le costó, le fue de gran esfuerzo, uno lo agradece. Yo me acuerdo en una época de mi vida que yo lo perdí todo. Fue la época previa a la invasión. Y yo tenía que trasladarme, yo vivía en Hato Pintado, no tenía carro, y tenía que trasladarme desde prácticamente casi la Vía España hasta la 12 de octubre, a través de la 12 de octubre para llegar a la Transísmica, para agarrar un bus que me llevara a mi trabajo.
Era un trayecto largo. A pie es largo. Y empezaban a bombardearme pensamientos. Ya yo era hijo de Dios, yo era cristiano. Y empezaban a bombardearme pensamientos que trataban de hacerme sentir en derrota. Y yo lo que opté, digo, bueno, voy caminando solo. Empecé a cantar alabanzas al Señor. Y me iba esos no sé cuántos kilómetros cantando y eso era como un escudo en mi mente para impedir que el pensamiento de tristeza y de derrota me pudiera paralizar. Así que cuando nosotros estamos agradecidos, nosotros estamos delante de Dios, mi situación no era buena, pero yo le daba gracias a Dios. El regalo más grande, Señor, que tú me diste fue mi salvación. Tengo que pasar por este desierto, tengo que pasar por esta dificultad. Gloria a Dios. Y por último, dice Hebreos 12:28, ya que hemos recibido un reino inconmovible, seamos agradecidos y agradecemos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia. La gratitud alimenta nuestra adoración diaria delante de Dios. Aprenda a vivir cada día, agradeciéndole a Dios por lo que Él hizo en esa cruz y lo que seguirá haciendo en su vida, en su familia, en su trabajo, en su empresa, en sus proyectos, en su salud, en su economía. Porque dice la palabra de Dios, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y si usted cree esa promesa, créalo. Porque sin fe no vamos a agradar al Señor. Las promesas que están en la palabra de Dios son para los que creen, no para los que no creen. Aprenda a vivir y a contar las bendiciones del Señor. Agradecerle al Señor. Yo recuerdo cuando yo estaba en el hospital con COVID. Recién había empezado la epidemia de COVID. Tenía si acaso 3 meses de haber empezado. No había tratamiento, no había vacuna, no había, estaba todo el mundo diciendo que esto sirve, esto no sirve, lo que sirve. Y aquello era todo un desorden. Y a mí me tienen que hospitalizar. Y yo decía, Señor, ¿para qué me estás hospitalizando? ¿Qué hay? ¿Qué plan hay tuyo? Pero yo decía y le oraba al Señor, aunque ande en valle de sombra o muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y cada día lo repetía y cada día lo decía. Y a pesar de que no había tratamiento, no había nada, me acuerdo que el doctor Sandoval, que fue uno de los que me atendió, me dice, tranquilo, vas a salir de esta. Vas a salir de esto. Y efectivamente, Dios me sacó y me libró de las consecuencias. Es más, cuando yo salí del hospital, que fui a hacerme el chequeo posterior, mis pulmones estaban deshechos. Me dice el neumólogo, vamos a ver si te puedes recuperar de esto. Vamos a ver. Pero ahí estaba yo. Y yo oraba, y yo clamaba, Señor, gracias por haber absorbido mi pecado en la cruz. Y por tu sangre preciosa, Señor, sáname mis pulmones. Y estuve así varios meses,
con controles, hasta que el neumólogo me dijo, prueba superada. Prueba superada. Y cada prueba que muchas veces tenemos en nuestras vidas, Dios te dice, vas a superar esa prueba. Pero ten fe en mí y sea agradecido con Él para que veas su gloria. Dice, ¿no te he dicho que si crees verás mi gloria? Y el Salmo 150, 14, porque muchas veces prometemos a Dios y no le cumplimos. Dice la palabra, es mejor que no prometas a prometer y no cumplir. Salmo 50, 14 dice, haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos, es decir, las promesas que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Lleve esas palabras en su corazón. Anótelas. Apréndaselas, repítalas. Señor, tú dices en tu palabra, escrito, cómo venció Jesús a Satanás. Escrito está, Señor. Escrito está. Hay 1000 peligros en nuestra. Muchas veces no sabemos ni de los peligros que de Dios nos ha librado. Usted ni se entera. Pero muchas cosas Dios ha actuado en nuestro favor. Nos ha guardado de enemigos. Por eso decía el salmista, no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Usted quiere vivir una vida agradable al Señor? Haga lo que la palabra dice que tiene que hacer. Ahí está nuestro manual, ahí está nuestra guía. Respete, esposos respeten a sus esposas, esposas respeten a sus maridos. Hijos honren a sus padres. Padres no provoquen a ira a sus hijos. Cosas de la vida diaria. Yo estoy agradando al Señor. ¿Cómo nos dice el Señor que tratemos a nuestras esposas? ¿Cómo? Como vaso más frágil. ¿Para qué? Para que tus oraciones sean escuchadas. Varones, ustedes quieren que sus oraciones sean escuchadas, traten a sus esposas como vaso más frágil. Dios trasladó nuestra iniquidad a la cruz y esto trae bendición sobre nuestras vidas, ahora y por 1000 generaciones que usted tenga. Dios les bendiga y que seamos hijos agradecidos delante del Señor para que por sus misericordias todas las cosas que Él nos guarda y que ni sabemos que nos ha guardado puedan ser para nuestra bendición. Señor, gracias por esta palabra y yo te pido que el propósito por el cual tú la has enviado se cumpla. Y dice que no regresará a ti vacía, sino cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos y hermanas que están aquí hoy, porque ellos son un pueblo agradecido delante de ti. Y aunque salgamos de aquí y hayamos dejado una situación pendiente, sabemos que tú nos harás caminar sobre las aguas, porque nuestro destino va a estar determinado por nuestra fe en ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.